A continuación, estaremos analizando una hoja de la revista semanal de la Iglesia M, B, y 12, o Ministerio Bautista Internacional 12, dirigida por el apóstol Alberto Magno y su consorte y también apóstol Gladys de Sales, en la cual otro supuesto apóstol ligado a la G12, Carlos Gutiérrez Saucedo, fue invitado a compartir un pequeño estudio en dicha revista. La misma no comprende de muchas hojas, y donde es obvio que lo expuesto en dicho estudio, está en comunión con la doctrina de la Iglesia M, B, y 12, la cual no es una iglesia bautista tradicional, por la incongruencia de sus múltiples prácticas en desapego con la doctrina tradicional bautista, como lo es, el ordenamiento de mujeres pastoras y mujeres apóstoles, y la mezcla de doctrina judío-cristiana, la cual se aprecia en numerosos vídeos en la red de Internet. Realmente no está clara la doctrina profesante de esta iglesia y en su página oficial, www.m.b.y12.com, no hace declaración alguna de su postura doctrinal. Por lo que estas revistas se vuelven indagatorias para poder visualizar un poco de lo que esta iglesia bautista no tradicional cree y enseña. Revista número 2107 Decreto Agosto. Revista número 2100 Título, Restaurando la Nación por el Manto Apostólico. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, 11 al 12. Introducción. El Señor estableció los 5 ministerios de Efesios 4:11, para que trabajaran juntos, en unidad, con el propósito de equipar a los santos y derribar los poderes del diablo en cada región. La reforma apostólica. Dios está trayendo una reforma a su iglesia en todo el mundo. Existe una nueva generación que está siendo levantada para cruzar la línea que divide el vino viejo del vino nuevo. Todas las viejas estructuras están siendo derribadas para dar lugar a un nuevo mover del Espíritu Santo. Por eso, Dios está restaurando el ministerio del apóstol, de modo que esta nueva generación pueda traer la reforma apostólica y el fluir poderoso del vino nuevo. Dios anhela traer avivamiento sobre nuestra nación. Sin embargo, este avivamiento aún está limitado a una persona o iglesia. Y también está limitado en espacios geográficos, pero esto será por un tiempo determinado, si quienes no han entendido lo del manto apostólico que no tiene fronteras es planetario, y aún están buscando un título local para acumular una estrella más en su ego ministerial. La prueba de lo que escribo es lo que pasó en Argentina, en Canadá, en la ciudad de Pensacola, Toronto que, después de esos avivamientos, no quedó legado, no hubo continuidad de liderazgo para que el mover del Espíritu Santo continuara para las futuras generaciones. Todo manto apostólico tiene un legado de paternidad, porque todo apóstol es un padre que atesora para dejar legado a sus hijos, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14. La nueva reforma que está siendo activada sobre los cielos de Bolivia y las naciones de la tierra, no estará más limitada a caprichos de hombres, o estatuas religiosas, pero aún su objetivo es impactar a todo el cuerpo de Cristo. Hay muchos hombres de Dios andando solos con su pequeño rebaño, con un espíritu de orfandad sobre sus espaldas, heridos por ministerios egocéntricos, que solo los usaron como escalera para subir, y viven una vida de esclavitud y miseria. El manto apostólico no estará limitado a un área, impactaremos a toda raza, toda ciudad, nación y continente. Es decir, a todas las culturas del globo terráqueo. Solo con la reforma apostólica podremos cumplir con lo que dice en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8. Fueron los apóstoles que dieron el puntapié inicial y con la unción apostólica ellos impactaron el mundo de su época, sin la tecnología que hoy nosotros tenemos, sin avión, sin auto 0 kilómetros, sin WhatsApp, sin internet, sin celulares, ellos alcanzaron mayores resultados que los que vemos hoy. Ellos tenían algo que nosotros no tenemos, ellos fueron activados con la unción apostólica, es más todo el Nuevo Testamento fue diseñado para que se moviera bajo el manto apostólico. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12 encontramos el legado de un apóstol, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La reforma apostólica fue diseñada por Dios para traer cambios radicales en la forma de pensar y de vivir de los cristianos en el mundo.
La historia nos ha mostrado que los grandes avivamientos no nos dejaron reformas. Pero si hay reformas, el avivamiento será inevitable, porque las reformas nos alinean con la voluntad de Dios y esto permite que el fluir del Espíritu Santo venga con mayor libertad sobre el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes están llamados a traer la reforma del manto apostólico? La reforma es activada por los apóstoles. Reforma es del griego diordosis, que significa volver a dar forma, cambiar algo para innovarlo y mejorarlo. Es poner las cosas en el orden que deben ir. Es arreglar, corregir o enmendar algo. Significa hacer ajustes estructurales, rectificar lo que se había salido del camino, y ponerlo en su forma y orden correcto. El rol de los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice, y aún os puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, luego profetas, tercero maestros. La palabra primero es la palabra griega, proton y significa primero en rango, orden e importancia. Cuando Dios va a dar a conocer una nueva revelación a su iglesia, Él comenzará con un apóstol quien usualmente se convertirá en un pionero de ese mensaje en particular al cuerpo de Cristo. Todo apóstol dará a conocer la revelación, al profeta, el profeta confirmará la revelación y el maestro explicará la revelación. Yeshua en el libro de Juan capítulo 8, versículo 17 establece, el testimonio de dos hombres es verdadero. El profeta es necesario para confirmar al recibir la misma revelación y así por boca de dos testigos, se decidirá todo asunto. Revelaciones frescas no podré decir revelación nueva, porque ya tenemos la escritura, y no hay otra, pero refrigerar nuestro ministerio, oxigenar la iglesia con corrientes de aguas, es profético. Que de la iglesia fluyan ríos de agua vivas para formar ríos. Estas corrientes son las revelaciones recibidas por los apóstoles para la iglesia. En el amor del Señor y en la lucha por el reino. Autor, apóstol, Carlos Gutiérrez Saucedo. Nota. Por lo visto, esta iglesia está dentro de la doctrina denominada N.R.A. o Nueva Reforma Apostólica. Una recopilación del hermano Willy Aguilar Muñoz. A continuación un estudio de un pastor de la Iglesia Pentecostal, Movimiento Misionero Internacional, el pastor Eric Castillo Perea. Título. La falsa nueva reforma apostólica o N.R.A. Existe hace aproximadamente 25 años, una corriente nacida en Estados Unidos que se ha logrado disfrazar de cristiana y se ha infiltrado en las iglesias evangélicas modernas llamada Nueva Reforma Apostólica. Dicha corriente de vertiginoso crecimiento, está representada en USA desde sus inicios por personajes como Peter Wagner, Ben Meany en Latinoamérica, por Guillermo Maldonado hondureño que vive en Miami, Cash Luna en Guatemala, Rodney Chávez en Costa Rica y la G12 en Colombia por César Castellanos entre otros. Nuevos apóstoles y profetas. Dicen que hemos entrado en una era donde el Espíritu Santo decidió certificar apóstoles y profetas modernos, eso sí, cuentan con la misma autoridad y jerarquía que los profetas y apóstoles de la Biblia y tienen constantes revelaciones divinas. Esto les da autoridad para cobrar con dinero por orar e interceder por personas e iglesias, entre muchos privilegios más. La nueva reforma apostólica es como gangrena que corrompe el cuerpo hasta destruirlo. El movimiento neopentecostal no es cristiano para muchos eruditos por su teología y sus enseñanzas. Este movimiento es liderado por el Dr. Peter Wagner, máximo jefe de la Liga Mundiales de Apóstoles y Profetas con sede en Estados Unidos de Norteamérica, que junto a Bill Hamon y Rodney Howard Brown, el promotor del falso don del Espíritu Santo, la risa santa o la borrachera espiritual, promueven este falso movimiento para introducir en las iglesias falsas doctrinas católicas ecuménicas. Trasfondo histórico. La iglesia primitiva durante los 2 primeros siglos mantuvo la teología bíblica. A partir del siglo III con Orígenes se introducen herejías en la iglesia como la doctrina salvación universal, para todos. Pero fue en los siglos IV y V con el matrimonio iglesia-estado donde surge el catolicismo romano introduciendo el culto idolátrico y con él las falsas enseñanzas principalmente sobre cristología debatidas en los concilios ecuménicos. Agustín Hipona, teólogo del siglo V, fue el que puso las bases teológicas del catolicismo romano. Con él se profundiza y extiende por toda la iglesia la doctrina de milenio cumplido visiblemente por la iglesia, negando así el reinado futuro milenial de Cristo. Los padres de la iglesia que creían en un reinado milenial de Cristo sobre la tierra fueron
Entre otros 1, Justino Mártir, 165 DC. 2, Irineo, 200 DC. 3, Tertuliano, 220 DC. Agustín Hipona, 430 DC, a él se le reconoce a menudo como el padre del amilenialismo. Agustín abandona el premilenarismo por lo que él consideró que eran los excesos y las carnalidades de esta opinión. También interpretó Marcos capítulo 3, versículo 27, como la atadura presente de Satanás. Agustín fue el primero en identificar a la Iglesia Católica en su forma visible con el reino de Dios. Para él, el gobierno milenario de Cristo estaba teniendo lugar en y a través de la Iglesia, incluyendo sus sacramentos y oficios. Su libro, Ciudad de Dios, fue importante en la promoción y la aceptación del amilenialismo. El amilenialismo de Agustín se convirtió rápidamente en la visión aceptada de la Iglesia. Llegó a ser tan aceptado que el Concilio de Éfeso, en el 431, condenó la opinión premilenial como supersticiosa. El amilenialismo pronto se convirtió en la doctrina dominante de la Iglesia Católica Romana y más tarde fue adoptada por la mayoría de los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino. Algunos grupos como anabaptistas mantuvieron el premilenarismo. Amilenialismo. Posición teológica católica, que enseña que el reino milenial de Cristo ya está vigente en la Iglesia y se hace visible. Los de esta corriente teológica no creen en el reinado de Cristo por 1000 años sobre la tierra en forma literal, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Los promotores de esta posición piensan que el diablo ya está atado. De todo esto surge la doctrina católica. La Iglesia reina en el mundo. Introducida por Agustín Hipona y divulgada en su libro, La Ciudad de Dios. Durante los 2 primeros siglos de la Iglesia cristiana ella era premilenialista, creían en un milenio literal a partir de la segunda venida de Cristo, al igual que la mayoría de las iglesias pentecostales hoy. La historia de esta herejía. El movimiento moderno, la nueva reforma apostólica, tiene sus raíces en las doctrinas heréticas de las lluvias de los últimos días o lluvia tardía e hijos manifestados de Dios. Ese movimiento se inició en la década de 1940 por William Branham. Fue declarado hereje por las Asambleas de Dios en 1949 y parecía desaparecer. Pero no desapareció, simplemente pasó a la clandestinidad. Sin embargo, fue resucitado por Peter Wagner, que era profesor de crecimiento de la Iglesia en el Seminario Teológico Fuller. Peter estaba examinando algunos movimientos de rápido crecimiento en todo el mundo y llegó a la conclusión que crecían rápido porque tenían señales y prodigios, lo sobrenatural. Llegó a la conclusión de que para que la Iglesia crezca a su potencial tenía que evangelizar con signos y maravillas. Ahora el movimiento de lluvia de los últimos días enseña que la reactivación definitiva de Dios va a ser acompañado por la restauración del quíntuple ministerio. Ellos enseñan que una iglesia sin las oficinas del apóstol y el profeta está incompleta. Hacen hincapié en los milagros sobrenaturales. Este fue el movimiento que llamó la atención de Peter Wagner, por lo que comenzó a abrazar sus doctrinas y más tarde renunció a su cátedra en el Seminario Teológico Fuller para dedicarse a su nueva visión. En la década de 1990 comenzó a organizar su propia red apostólica, que finalmente él llamó la Nueva Reforma Apostólica. Hoy la red está formada por cientos, quizás miles, de los apóstoles y profetas. Por supuesto, hay muchas otras redes apostólicas que trabajan en todo el mundo, cada una encabezada por un apóstol, que designa a otros pastores para ser apóstoles, y estos a su vez nombran a los hombres para ser apóstoles en su red apostólica. El Dr. Peter Wagner es uno de los famosos maestros de la doctrina maldiciones generacionales o ancestrales promovida en su libro Maldición o Bendición. También entre sus enseñanzas está el resurgimiento de los ministerios. Pastor y maestro 1940, 1950, evangelista 1960, 1970 y apóstol y profeta 1980, 1990. Malinterpretando Efesios 2, 20, dice que el ministerio apostólico es indispensable para este tiempo y que es el fundamento de la Iglesia. La Biblia no enseña que el fundamento de la Iglesia está en los apóstoles y profetas como personas o ministros, sino que este fundamento a que se refiere las Escrituras se basa en las enseñanzas de los apóstoles y profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia no presenta al apóstol como un jerarca eclesiástico, con revelación que nadie tiene. Los apóstoles del Cordero tenían como credenciales su llamado, consagración, su trabajo en la obra, fundar iglesias, supervisarlas, formar obreros.
No eran unos líderes incuestionables que no se les pueden examinar sus enseñanzas porque son tan inspiradas como las escrituras. El apóstol moderno tiene que estar al más alto nivel social. Se relaciona con políticos, gobernantes, autoridades civiles y empresarios destacados, por lo general pastorean mega iglesias ricas y que es la única que convoca a todos los aleluya del país, por el Espíritu Santo para sus eventos. Pero ellos no apoyan ningún evento cristiano. Como iglesia es la única tierra fértil para sembrar diezmos y ofrendas para ser bendecido, las demás iglesias son tierra áridas. Esta liga apostólica designa en cada país un apóstol nacional, especie de papa evangélico, que en estos falsos movimientos es el contacto con el extranjero para introducir la falsa reforma apostólica, para cambiar la teología y las doctrinas básicas en las iglesias. El líder de estos falsos apóstoles reformadores es el Dr. Miles Monroe, difunto, destacado como uno de los hombres más blasfemos, hereje y apóstata de hoy. Algunos eruditos señalan que es pastor supervisor mentor de Carlos Lunas alias Cash y de Guillermo Maldonado. El apóstol nacional es el encargado de introducir falsos maestros al país e invitar a los pastores que vengan a escuchar las nuevas revelaciones de personajes como Guillermo Maldonado, Carlos Lunas Cash, Miles Monroe, Ronnie Chávez, César Castellanos y Ana Méndez entre otros. Estas peligrosas invitaciones se hacen para involucrar a los pastores en estas herejías. En sus eventos se presentan como líderes nacionales, todos los ministros tienen que reunirse en pos de él, para recibir la unción apostólica para poder prosperar en el ministerio. Tienen que acogerse a la cobertura y paternidad apostólica. El falso apóstol se pone como mediador entre el pastor y Dios, quitando el lugar al Cristo de la gloria. El pastor pierde la autoridad sobre la iglesia, no puede hacer nada sin el permiso del apóstol y lo peor, tiene que pagar mensualmente la cobertura, que por lo general pasa de $1000. La cobertura y la paternidad es el nuevo negocio apostólico, no se conforman con los falsos pactos por dinero, el largo menú, variedad, de ofrendas y las 1001 formas de sacarles dineros a los hermanos. Características de la nueva reforma apostólica. En cuanto a teología. Su teología es la del dominio, enseña que la iglesia está aquí para fundar el reino de Dios sin el rey presente, no evangelizando bíblicamente, afirmando que Cristo no puede venir hasta que la iglesia no se tome los gobiernos y sus instituciones, cambiando este mundo con la cultura bíblica hasta que la tierra quede en un estado edénico. Esta teología es de Agustín Hipona siglos V y VI, que fue el primero en enseñar que el reino de Dios se cumplía en la iglesia visible y literalmente. No creía en el reino milenial de Cristo. Pero los falsos apóstoles traen estas doctrinas como nuevas revelaciones. En realidad, son católicas. La Biblia. En esta falsa reforma la Biblia deja de ser norma de fe y conducta. La iglesia se dirige por revelaciones, visiones, manuales de la visión del G12. Cristo. Se presenta a un Cristo sin poder. Que no terminó su obra, tenemos que terminar de salvarnos en los encuentros, se exalta el pecado y se pone el sacrificio de Cristo como ineficiente. La iglesia con su ungido ocupa el lugar de Cristo, atribuyéndole a la iglesia hechos que solo conciernen a Cristo en las Escrituras. Avivamiento mundial. Con esta falsa doctrina se engañan a pastores y hermanos usando citas del Antiguo Testamento, referentes al milenio y no al período de la gracia. En el milenio no habrá diablo suelto y el Espíritu Santo ministrará a plenitud. Sin embargo, la Biblia revela que al final o antes de finalizar el período de la iglesia lo que habrá es mucha apostasía y guerras. Por otra parte, César Castellanos con su G12 dice, el avivamiento mundial será tal que la iglesia que tenga menos miembros será de 100.000. Estos supuestos cristianos se preparan para la gran cosecha y se presentarán ante Dios como los grandes ganadores de almas. Pero la iglesia que no se acoja a la visión G12 desaparecerá. Los encuentros de Ignacio de Loyola siglo XVI y José María Escrivá de Balaguer siglo XX, 1928, es una infiltración del Vaticano jesuitas Opus Dei en las iglesias evangélicas penetradas. Por consiguiente, los modernos y falsos apóstoles son obreros o peones de los Illuminatis Nuevo Orden Mundial, quienes tienen en su agenda eliminar toda clase de religión y creencia. Fue la casta luciferina mundial que aconsejó al Vaticano de penetrar las iglesias evangélicas para destruirlas, ya que la persecución desde afuera había fracasado. Las doctrinas falsas que son parte de esta penetración son: a. Pactos por dinero. Los pactos bíblicos son de Dios con el hombre y no del hombre con Dios.
Estos falsos pactos le atribuyen al dinero un poder para liberar o conseguir algo de Dios. Según esta falsedad, Dios no actúa bendiciendo si no hay dinero por medio. Con esto les sacan cualquier cantidad de dinero a los hermanos ingenuos. B. El poder de la palabra y del pensamiento. Es doctrina metálica y filosofía pagana del nuevo pensamiento. Estas enseñan que nuestras palabras y pensamiento tienen poder para crear y traer a la realidad lo que deseamos. Y que, visualizando las cosas, deseándolas y declarando la palabra obtendremos lo deseado. Esta doctrina torcida de visualización metafísica, ensucia la fe verdadera, que existe en lo que Dios ha dicho, y no en lo que se nos dé la gana imaginar. Esto de la confesión positiva psicológica. En tu boca está la vida o la muerte, la victoria o el fracaso. Es una mentira, la boca o declaraciones humanas no pueden sobrepasar a la Biblia, la palabra de Dios, su voluntad. A la cual debemos someternos y muchas veces sin comprender o querer hacerlo. Nuestra victoria está en creer en la palabra de Dios. No está en seguir nuestros deseos placenteros o marihuanadas de hombres, o delirios. C. Los decretos. Son normas legales dictadas por un gobernante para que sus gobernados las obedezcan. Los decretos cristianos ordenan a Dios a bendecir, es parte de la falsa doctrina que el hombre es igual a Dios. Estos líderes herejes dicen cosas como Kenneth Copeland cuando dice, cuando Dios quiso multiplicar se creó al hombre, o Cash Luna cuando dice, que somos Jehová Junior. D. El creyente es rey. La teología del reino aquí y ahora, adelanta el milenio, el creyente es rey, por tanto no tiene que orar, como rey no implora, lo que desea lo obtiene por decreto. Es teología de San Agustín, el milenio se cumple en la iglesia ahora. Adelantan el milenio, ya están en el milenio, pero hoy el mundo continúa lleno de pecado y el diablo está suelto. La oración relegada. En esta falsa reforma se desmotiva al creyente a orar, los falsos apóstoles tildan a la oración por los enfermos como un fanatismo religioso, no hay que reprender demonios ni orar por las necesidades, pues no debemos tener mente de sacerdote, sino de rey y como tales debemos decretar. F. Las riquezas. Como esta reforma es una penetración católica para llevar a la Iglesia hacia el ecumenismo, su base principal es la teología de Agustín de Hipona, quien puso las bases del catolicismo en el siglo V. Sus doctrinas principales fueron: 1. La Iglesia tiene que ser rica, 2. Tener poder político y 3. Tener injerencia en la vida y salvación de las personas. Esta falsa reforma cuenta con mucho dinero para comprar conciencias y ministerios para que los avariciosos caigan en la red satánica. Léxico común de este supuesto movimiento apostólico. Es muy común en los círculos del Evangelio moderno escuchar frases tales como, sella la palabra. Esta expresión es utilizada para indicar que si te gusta una promesa dada en el sermón, tienes que dar una ofrenda jugosa, para amarrarla para ti. Esto se puede hacer las veces que quieras, durante la predicación, y claro, no es irreverencia en la casa de Dios, más bien es algo que se te alienta a hacer. Todo un verdadero culto no al verdadero Dios, sino a Mamón, Dios de la prosperidad. Se trata de un negocio de gama media, por encima está la cobertura y paternidad apostólica por contrato y ya ciertas sumas monetarias. Si te gusta el rema. Esta declaración es sinónimo de, sella la palabra, en estos círculos apostólicos de hoy. Pacta con Dios. Esta expresión que inquiere en pactos del hombre con Dios, mediando una jugosa ofrenda, porque y queda implícito Dios no hace nada por el creyente si no media dinero según los falsos apóstoles, enseñan que nuestra relación con Dios es una relación de pacto, lo cual traducido es, una relación por dinero. Sin embargo, en la Biblia era Dios quien hacía pactos con los patriarcas, los cuales lo garantizaba su poder soberano. El hombre no puede pactar con Dios. Él es soberano y todopoderoso, no necesita de nada ni de nadie. Más a todo esto, recordemos que, en este tiempo, todo lo recibimos por gracia. Con estos pactos le sacan cualquier cantidad de dinero o posesiones a los ingenuos que no leen la Biblia. Cobertura y paternidad apostólica. Esta expresión puede intercambiarse también por manto profético apostólico.
No siendo otra cosa que un negocio de gama alta, los falsos apóstoles como jerarcas eclesiásticos, se presentan como superiores a los demás ministros, son los que tienen las revelaciones especiales que nadie tiene, los otros ministros tienen que estar bajo cobertura para poder prosperar en el ministerio. Estos son los que interceden ante el Señor por el pastor subalterno, quien paga en algunos casos hasta $1.500 mensual, el apóstol reemplaza a Cristo como mediador. ¡Qué blasfemia! El pastor bajo cobertura no puede mover un dedo sin permiso del apóstol en la iglesia y para colmo de males tiene que cambiar la doctrina sana y aprender a decretar, confesar positivamente, es decir, ajustar su léxico al mover supuestamente apostólico. Estamos aquí para gobernar. Esta expresión se usa en el contexto de la teología del dominio o de la restauración que enseña que la Iglesia está estableciendo el reino aquí y ahora, cambiando este mundo y tomándose el poder temporal para que según ellos Cristo pueda venir. Esta teología es católica, viene de Agustín Hipona, como ya hemos visto. Somos reyes. Esta expresión, aunque bíblica en el buen contexto, en los círculos apostólicos modernos significa que somos reyes porque la Iglesia reina triunfante ahora mismo, en este mundo estableciendo, el reino o milenio según Agustín de Hipona, se está cumpliendo ahora mismo en la Iglesia y sus sacramentos. Él no creía en el reinado milenial de Cristo a futuro, ni en el arrebatamiento de la Iglesia, según San Agustín la Iglesia tenía que ser rica. Esta teología católica en realidad prepara al mismo milenio, ya que antes de la llegada segunda de Jesucristo, debe haber una gran apostasía. Siembra en tierra fértil. Esta expresión tiene su origen en la filosofía pagana del nuevo pensamiento o atracción universal, ver el libro pagano llamado El Secreto, que enseña que nuestras palabras y pensamientos están cargados de energía positiva y negativa y que, al soltar estos pensamientos, estos son como flechas que por automático provocan homogéneos resultados, estos se atraen. Por ejemplo, si una persona es rebelde, tiene pensamiento de rebelde, estos atraerán otro rebelde que se le unirá a la rebeldía, esto en cuanto a personas, pero también se puede atraer cosas o eventos buenos o malos, esto se llama en los círculos de la nueva era, la ley de atracción. Esta falsa enseñanza entró a la iglesia como nueva revelación, donde se le dice a los hermanos que si quieren prosperar tienen que sembrar en tierra fértil, o sea en ministerios ricos. Si siembra en su iglesia donde se congregan y esta no es rica, es tierra árida, y no prosperarán, y con esta falsedad le quitan dinero en gran cantidad a los hermanos. Mientras que en las mismas congregaciones hay 1000 necesidades. Debemos tener mentalidad de rey. Según esta declaración de estos falsos apóstoles, ya estamos en el milenio reinando, aunque sin el rey presente, Jesucristo. Nuestra conducta debe ser de rey, no implorar ni orar por nuestras necesidades, sino decretar, porque el rey lo que desea lo obtiene por decreto. Caen en falsos decretos que dan órdenes a Dios. En resumen, la apostasía tiene su idioma, que muchos miembros de las iglesias neopentecostales lo desconocen y que tiene que ver con su teología católica y su sistema corporativo, porque más que iglesias son corporaciones financieras, iglesias que tienen diversidad de negocios entre muchos bienes raíces, restaurantes, universidades, escuelas, televisión, radio, apartamentos, etc. ¿Y qué decir sus pastores, apóstoles y profetas, que tienen aviones privados, yates, fincas ganaderas y mucho más? Un estudio de un pastor de la Iglesia Pentecostal Movimiento Misionero Mundial, Eric Castillo Pérez. https://plus.google.com/ Eric Castillo Pérez 77 19 655 p. Una recopilación del hermano Willy Aguilar M. Dios les bendiga.